En este vídeo vamos a poner las bases para conocer mejor la campaña de tercera edición titulada Portamanecer. Después de los hechos ocurridos en la campaña Reinos Rotos de segunda edición, el ritual de la vida de Alarielle nos lleva a un florecimiento que condujo al actual tiempo de la bestia. En esta época convulsa de guerra, bestialidad y sentimientos primarios, las ciudades fundadas por Sigmar buscan expandirse, recuperando territorio al caos y estableciendo nuevos asentamientos. Para ello se han creado las cruzadas Portamanecer. En este vídeo vamos a saber un poco de los reinos en los que parece se desarrollará la historia: Axii, el reino del fuego, y Ghyran, el reino de la vida. Conoceremos la ciudad de dos colas, Hammerhall, que es de donde partirán las dos cruzadas, y para terminar, veremos cómo se compone una cruzada y cómo se erige y se compone un nuevo asentamiento. Los territorios de Axii, conocidos por sus ancianos como el Reino Brillante, están formados por docenas de continentes. El más poblado es el Gran Erial, donde se ubica Hammerhall Aqsa, la mayor y más prestigiosa de las metrópolis actuales de Sigmar. Sin embargo, docenas de naciones ocupan su extensión, y cada una está repleta de culturas e historia propias. Aunque antaño estuvieron unidas por los mismos mares y océanos de agua tibia y a veces ácida, con el tiempo las energías del caos han dividido muchos de sus confines lejanos en islas casi inalcanzables. Ningún mapa los detalla todas, pero aún las une cierta comunidad. Las muchas masas terrestres de Axii son lugar de abrasadores peligros y horizontes volátiles. En este reino, la agresión nace, ya sea arrastrada a lo largo y ancho en ráfagas de viento caliente, y la vida siempre se vive con ganas. Ningún otro reino tiene una perspectiva más fiera o guerrera. Ningún territorio tiene culturas más duras o más llenas de vituperios, especialmente desde el siglo rojo que marcó la llegada del caos. Como la mayoría de los reinos mortales, Axii está salpicado por las ruinas de civilizaciones antiguas y deteriorado por la arquitectura oscura y puntiaguda de quienes derribaron lo que había antes. Hace poco que se ven en las tierras salvajes los ladrillos y la argamasa de nuevos asentamientos, mientras bandas armadas de pioneros comerciales y sus escoltas tratan de rehacer los lazos que antaño mantuvieron cohesionada la civilización entre leguas. Allá donde prolifere el nuevo orden de Sigmar, los generadores de magma, chimeneas manchadas de hollín y complejos de hornos podrán hallarse junto a las estatuas medio fundidas y los monumentos abrasados que antaño señalaron lugares de poder. Las redes de irrigación llevan el líquido curativo Aqua Gyranis para mimar a los cultivos de montículos de piedra pómez y tierra compactada que antaño solo regaba la sangre. Hasta en las tierras mejor establecidas, la marca de la guerra es grande. Huesos y pilas de cráneos aún salpican los yermos polvorientos y cordilleras volcánicas, y los restos de cadáveres inmolados aún humean en la brisa. Entre las tribus de Axii está extendida la filosofía de que hay que vivir la vida rápido, con dureza y violencia. Los rituales de mayoría de edad, como lanzarse de acantilados o correr sobre azufre, matan a sus aspirantes tan a menudo como los convierten en guerreros mejores y más valientes. Quienes viven lo suficiente para hacerse viejos son vistos por los jóvenes con pena e incluso desprecio. Los más maduros se dan cuenta de que sus ancianos han de ser celebrados, pues han cruzado los fuegos del conflicto y sido templado por ellos. Últimamente, los supervivientes de estas tribus han entrado en las nuevas ciudades como recuperados, proporcionando un feroz espíritu guerrero a los ejércitos en primera línea, una chispa que ni el caos podría extinguir del todo. Los años de victoria desde las guerras por los portales han reavivido las esperanzas y sueños de esta gente, una llama brillante que quizá devuelva a la rugiente Axii a su antigua gloria desafiante. A lo largo del Gran Erial hay amplias franjas de tierra virgen. Emprender un viaje entre ciudades es arriesgarse a ser cazado, asesinado y comido. Saqueadores y caníbales, así como por genios de fuego, horrus coreantes y procesiones de los muertos sin reposo, rondan los yermos. No es de extrañar, por tanto, que la gente de esta tierra trate de vivir al máximo, pues saben que su tiempo es corto. La mayor parte del Gran Erial es el terreno de caza de la Marea Sangrienta, la horda sangre jurada bajo el gobierno de Korgoskul. Antaño campeón del Erial,
Lord Kul fue conducido a un destino oscuro por Trex Marcacráneo, mediante los desafíos rituales de gladiadores en las islas Axi-Clavis. Antaño servían como liberación de agresividad para las tribus belicosas del Erial, pero un año funesto se convirtieron en festivales de la matanza, cuando 888 campeones fueron asesinados en un solo desafío. La masacre fue tal que el velo entre mundos menguó y se rompió. En cuestión de horas, el archipiélago era la zona de guerra sangrienta de hordas daemónicas de mirada enloquecida. La mayoría de los supervivientes de la matanza cayeron rápidamente en la trampa de la adoración al caos, y así comenzó la caída del Erial. Aunque llevó generaciones, los sangrejurados de Kul conquistaron la mitad meridional del Erial, y pese a sufrir el grueso de asalto de Bandus Mano-Martillo, aún controlan gran parte a día de hoy. Los confines occidentales del Erial pertenecían a la magocracia del imperio Agloraxi. Muchos de estos eruditos arruinaron su conocimiento con prácticas prohibidas, y al hacerlo, cayeron bajo el yugo de Zench. Por algo su viejo dominio se conoce como las arenas desintegradoras. Ahora, la región pertenece a esos hechiceros, los cultos cronománticos del tiempo arrebatado y sus aliados hombres bestia aviares. Al norte, la tundra cineria de Kota fue infestada por las flotas de Nurgle tras la batalla de ruina de Armada en la costa de Badar. La isla oriental Espolón de Ignas ha sufrido el mismo destino. Por las tierras entre el monte Bostargi y la costa Calimardiente rondan reyes carroñeros e incursores candescentes. Su fiera rival, la Reina de Sangre, controla la costa de los Mil Ojos, al este. Hasta en el corazón del Erial, donde las cruzadas por Tamanecer reclaman tierras, estas tribus y una docena más saquean con impunidad. Durante la era de los mitos, los reinos de Jade eran vergeles gloriosos. Las maravillas naturales que ofrecían eran interminables, abundantes arroyos de agua fresca y limpia, cascadas generosas que brotaban de metalitos flotantes coronados por una cornucopia floral. Los tonos jade y esmeralda dominaban el panorama en un paisaje de ensueño. Incluso los insectos que vivían en cada jungla y arboleda parecían piedras preciosas. El aromático aire parecía latir con vida, y las muchas estaciones del reino, ya no solo primavera, verano, otoño e invierno, sino también eclosión, siega, arrepentimiento, gran arrepentimiento, y así hasta una larga docena, veían el ciclo de la vida transcurrir en todo su esplendor. Pero entonces llegó Nurgle. El reino lleno de vida captó la atención del padre de las plagas, quien destinó una gran parte de sus fuerzas a propagar su nauseabunda enfermedad. En cada uno de los reinos de Jade, el agua se tornó en fango, de las cascadas brotaba el limo infectado, y el follaje se convirtió en tentáculos venenosos que atrapaban a quienes se acercaban a ellos. Los lagos cristalinos en los que antaño ninfas y hadas chapoteaban estaban ahora invadidos por sapos daemónicos. Los Sylvaneth guardaban el agua curativa Aqua Gyranis con el mayor celo. Los espíritus del bosque utilizaban sus trucos más avanzados para ocultar sus lugares sagrados de miradas hostiles, pero cada año que pasaba, más y más sitios fueron descubiertos y profanados. Alarielle luchó contra la incursión del caos con todo lo que tenía, liderando a los Sylvaneth en una guerra que duró siglos, pero contra un enemigo que arruinaba lo que tocaba. Desde las partículas más invisibles hasta las montañas más altas, la diosa supo que era una batalla perdida. Los Sylvaneth recurrieron a una guerra de guerrillas y por último se retiraron, abandonando todo excepto el interior de la franja siempre verde. Tan solo el estallido de la tempestad de Sigmar rompió el ciclo. El invierno más negro de Alarielle se convirtió en una primavera vital, y la Reina Eterna tomó una forma bélica como jamás se había visto. La resultante guerra de la vida vio cómo se reclamaba el portal Génesis, el arco por el que Archaon había enviado tropas para aprovechar la invasión de Nurgle, y cómo resurgía el esfuerzo de guerra de los Sylvaneth. Aún así, la recuperación acababa de empezar. Los brotes verdes de la civilización seguían en riesgo constante de ser asfixiados por la corrupción ubicua que seguía pudriendo la naturaleza giranita. Más amenazas surgieron para desgarrar el fino tejido del orden que Alarielle y Sigmar habían creado con tanto esfuerzo. Los no muertos marchaban, y las neblinas revelaban Orrux intentando robar las riquezas de Ghiran para sus propios imperios.
Pero mientras las semillas de esperanza siguieran brotando, mientras Hammerhal Gira siguiera expandiendo su influencia y Metal o Sylvaneth lucharan por su modo de vida, Ghyran aún podía sanar sus muchas heridas. Una vez visto el gran erial y la franja siempre verde, ahora vamos a conocer la ciudad de Hammerhal. Hasta los Sigmaritas que viven en los confines lejanos de los reinos mortales han oído hablar de Hammerhal-Aqsa, el gran núcleo industrial del imperio de Sigmar. Muchos pueden haber oído una descripción de la maravillosa ciudad de fuego, monumento al progreso y refugio para todos los pueblos libres. Hasta cierto punto es todas esas cosas, pero la verdad es que su grandeza solo es experimentada por unos pocos privilegiados. Hammerhal-Aqsa es enorme, sin duda la ciudad libre más grande sobre la faz de los reinos mortales. Se halla en el borde sudoccidental de Capilaria, una extensión de planicies agrietadas y estribaciones conocida como los páramos de ceniza. Uno podría pensar que esta región tan dura y árida no serviría como ubicación para la principal y más poblada ciudad de Sigmar, pero la principal ventaja de la ciudad es su conexión con un reino mucho más abundante. En el centro de Hammerhal-Aqsa se alza el resplandeciente portal Rasgatormentas, un gran desgarro en la realidad a través del que se vislumbra la vibrante vegetación de su ciudad hermana, Hammerhal Gira. Situada en el reino de la vida, esta metrópolis vecina actúa como cornucopia y jardín de Hammerhal-Aqsa, proporcionando comida y agua a una tierra calcinada por el calor implacable. Esta relación simbiótica es clave para el asombroso ritmo de expansión de la ciudad de las dos colas. Por los acueductos duardinos fluyen canales de chorreante cristalina agua Gyranis hacia el Reino del Fuego. Donde fluyen estas aguas mágicas, la vida se sustenta y sin duda prolifera, pero cuanto más se alejan estos canales de rasgatormentas, más se diluyen y contaminan. El rasgatormentas fue antaño terreno migratorio para docenas de tribus rompehuesos y piño-hierroz, que adoraban al portal como las fauces de Morg. Una fuerza combinada de 30 cámaras guerreras forjadas lideró un asalto sobre ambos lados del portal, junto a miles de auxiliares mortales. La matanza fue grande, pues los pieles verdes eran criaturas inmensas, fortalecidas por la matanza de la Era del Caos, pero cayeron tribu a tribu bajo pesadas espadas o aplastadas bajo las patas escamosas de los dracos. Los martillos de Sigmar fueron quienes encabezaron el ataque victorioso y quien reclamaron la vigilancia de la gran ciudad que alzaría en el lado asquisiano del portal. Erigieron una gran fortormenta, el Perspicarium, para vigilar el rasgatormentas. Era un edificio dorado de torres altísimas y parapetos adornados con la heráldica gloriosa de la primera Westormenta en ser forjada. Establecida la fortormenta, la construcción de Hammerhal-Aqsa pudo comenzar. Su fundación sería la plantilla para las ciudades libres que estaban por llegar. Primero, la tierra se santificó y purificó con sangre sagrada, y luego, como los grandes radios de una rueda, se extendieron distritos brillantes desde rasgatormentas, erigidos con precisión exacta y estilo para acomodar a las oleadas de colonos aceritas que pronto volverían a los reinos mortales. Los abismos que partían la tierra se convirtieron en rutas comerciales para naves, o fueron reclamadas por los desposeídos para la industria y la minería. Durante los siguientes siglos, la ciudad de las dos colas y Hammerhal-Aqsa en particular se convirtió en refugio para los pueblos libres de Capilaria y más allá. Los refugiados y tribus nómadas que lograron sobrevivir a las masacres de los adoradores del caos hallaron refugio tras altas murallas y escudos de liberadores. La población de la ciudad creció por encima de las mejores estimaciones de los planificadores civiles del cónclave, pues a elfos, humanos, duardinos y hasta extraños y alienígenas serafones llevaron a Hammerhal-Aqsa a montones. La solución fue una expansión implacable y agresiva. Cada estación, los fuertes mecanizados que protegían el borde de la ciudad avanzaban sobre raíles de hierro, y grupos de albañiles duardinos levantaban nuevas murallas y fortificaciones para marcar las nuevas fronteras, y canalizaban las aguas mediante ingeniosas redes de acueductos. Ahora la necesidad sobrepasaba la belleza, y las ciudadelas brillantes y mansiones aceritas dieron paso a chozas en ruinas y suburbios abarrotados,
Así se convirtió Hammerhal Aqsa en lo que es. Hammerhal Aqsa es, ante todo y sobre todo, un centro industrial. Si se reunieran solo sus distritos de fábrica humeantes, ya equivaldrían en tamaño a una ciudad libre menor. Incluyen enormes polvorines donde se procesa y empaca en cartuchos la volátil valquimita, líneas de producción de tanques de vapor, armerías, fábrica de conservas, herreros y refinerías de actracita. Es el dominio del arsenal Fundehierro. Los armeros del dios rey están orgullosos con razón del enorme volumen de máquinas de guerra, lanzainfiernos y baterías de cohetes que salen cada día de Hammerhal Aqsa, aunque una asfixiante niebla verde y amarilla ahoga grandes porciones de la ciudad como resultado directo del trabajo incesante. Por supuesto, donde la industria prolifera, así lo hace el negocio del comercio, que fluye no solo por aire, a través de los grandes abismos como Hadramar y los Galis, sino también por las corrientes del río Aksai hacia el oeste, de donde recibe el nombre la ciudad. La maquinaria hammerhaliana y las armas con sello de Aqsa son altamente demandadas en las ciudades libres, y la ciudad tiene una vasta población y una ansia insaciable de lujos de tierras distantes. Los duardinos siempre han tenido un papel prominente en la política de Hammerhal Aqsa, pues son ellos quienes operan la mayor parte de su infraestructura e industria. Los albañiles desposeídos han monopolizado las industrias mineras que proliferan en las cavernas bajo las calles de la ciudad y en las colinas tachonadas de gemas del distrito Crystallarium. Las fallas tectónicas cruzan Hammerhal Aqsa y en las laderas de estos cañones se han construido enormes complejos mineros que descienden a lo profundo de la tierra, donde los excavadores duardinos buscan valiosos depósitos de actracita y valquimita. La mayor parte de esta riqueza se dirige a los puertos axianos en el confín oeste del límite de la ciudad, un enredo de muelles abarrotados en las orillas del río Aksai, manchadas de amarillo por moho sulfuroso y resonantes con los gritos de mercaderes, marinos y estibadores. El crecimiento constante de Hammerhal Aqsa no siempre es positivo. Las multitudes que moran en Hammerhal, combinadas con la rápida y continua expansión de la ciudad, implican que un único distrito puede convertirse en un centro prominente de intercambio y comercio, y quedar en la ruina y abandono en poco más de una generación. Situado junto a la enorme falla Hadramar, el distrito Carbonilla fue una vez un ajetreado centro de poder mercantil. Pero cuando los fuertes mecanizados se alejaron sobre inmensos raíles de hierro, las rutas de comercio arteriales se alejaron y los mercaderes más importantes siguieron al dinero. Ahora Carbonilla es una sombra de lo que fue, poblada principalmente por matones llenos de hollín y contrabandistas del mercado negro. El área que rodea el rasgatormentas se conoce coloquialmente como la Ciudad Vieja. Aquí es donde residen las familias nobles más augustas de la ciudad, en mansiones y castillos dorados construidos al estilo de Athilheim, con pilares de mármol esculpidos e inmensos arcos decorados con imágenes de santos y cuerpos celestes. Sobre un promontorio orientado hacia el portal se alza la gran catedral de Sigmar, un lugar de adoración tanto como una ciudadela fortificada, y el centro de la fe sigmarita en Aqsi. Bajo la mirada de la catedral yace la prestigiosa concesión azerita, el sector más rico de Hammerhal Aqsa, en el que residen gobernantes y líderes civiles de la ciudad. La mayoría son descendientes de las casas nobles de Athilheim. De hecho, de los 122 asientos en el gran cónclave de la ciudad, la nobleza azerita ocupa la mitad. Dicho esto, hay varias dinastías axianas famosas que viven en la ciudad vieja. Tras ganarse nombre y fortuna durante la fundación de la ciudad y obtener con ello un lugar en la mesa política. Quizá la más famosa, y sin duda la más grande, sean las casas de Taladin, Bans y Nafir. Varias veces en la historia de la ciudad, un axiano descendiente de estas líneas ha llevado a cabo el papel de señor patriarca o matriarca. La casa Taladin es particularmente famosa por su historia de excelencia militar. La gran mansión de la casa está coronada con el cráneo de una sierpeazote gigante asesinada hace siglos por la famosa guerrera Lady Abrena Taladin. En el núcleo de la ciudad, cada estructura está dispuesta con precisión geométrica, el trabajo del legendario Valios Maliti, el principal arquitecto de Sigmar. Maliti deseaba crear una segunda Athilheim,
una ciudad que permaneciera perfectamente ordenada y mantenida incluso durante su expansión bajo el flujo de mortales y colonos reclamados del reino de los cielos. Se pueden observar ecos de este gran concepto en las zonas de irrigación bien ordenadas que portan los envíos de comida de Girán y en los anfiteatros y avenidas inmaculadas de la Senda Dorada. Por desgracia, las nobles intenciones de los diseñadores de Hammer Al-Aqsa duraron menos de una década. La necesidad y la impaciencia se hicieron con el control, y más allá de los límites de las murallas de la ciudad vieja, los techos angulares de las mansiones dan paso a calles sinuosas y desmoronadas, dispuestas con poco sentido del pragmatismo o del sentido común, y una bóveda casi infinita de techados irregulares y tejas cocidas. En estas circunstancias viven la mayoría de ciudadanos de Hammer Al-Aqsa. Para la mayoría de habitantes de Hammer Al-Aqsa, la vida es un trabajo agotador bajo una boina permanente de ceniza, hollín y azufre. La mayoría encuentra trabajo en la miríada de fundiciones y fábricas de munición de la ciudad, empacando valquimite y plomo en cartuchos y cuernos de pólvora, fabricando armas, armadura y otro equipo para el ejército de la ciudad. Es un trabajo peligroso y agotador, y las demandas de los ejércitos en el campo aumentan cada día. Es una suerte que los obreros no sean difíciles de encontrar. Más allá del corazón reluciente de Hammer Al-Aqsa se extiende una mesa de suburbios grises y calles llenas de hollín. Son las barracas, hogar de los plebeyos de la ciudad y el goteo de refugiados que llegan desde tierras reclamadas. Esta zona está abarrotada de achaparradas y robustas casitas de basalto y guardacantón, pues los señores de la ciudad no tardaron en prohibir la construcción en madera, pues una simple chispa de piedra ascua podría provocar una tormenta de fuego. Quedan pocos seres que vivieran durante el último gran infierno que asoló las barracas, pero se habla sobre la terrible pérdida de vidas y los ardientes espíritus ígneos que devoraron distritos enteros. Más allá de las barracas se pueden encontrar las fronteras fortificadas de Hammer Al-Aqsa, la cerca ardiente, una robusta muralla atravesada por estacas de roble ígneo encantadas por magos brillantes para arder eternamente, y el perímetro de fuertes mecanizados con su larga tira de cañones. Estas defensas exteriores proporcionan protección móvil y versátil, y pueden moverse sobre raíles duardinos para asegurar nuevas franjas de territorio. Aún así, estas cadenas de murallas no son comunes, y las chabolas no tardan en crecer en cada perímetro nuevo. Se llaman bastión chabola y albergan solo a los más pobres y desgraciados, pues sus ocupantes son los primeros en sufrir la ira del enemigo cuando la ciudad es atacada. Hammer Al-Aqsa ha crecido exponencialmente desde su construcción, y nuevos distritos, enclaves y barriadas brotan cada estación. Tras las fuertemente defendidas murallas de la ciudad, pueden encontrarse todas las variedades de vida mortal. Centrum Rasgatormentas. El área que rodea el portal resplandeciente de Rasgatormentas es la región más fieramente defendida de Hammer Al-Aqsa. Es una isla rodeada por fallas magmáticas y defendida por ingeniosas fortificaciones duardinas. Distrito Crystallarion. Las empinadas colinas del Crystallarion están tachonadas por cristales rojos como lanzas. Dentro de cada uno de estos pilares hay un núcleo de ardiente antracita, una piedra de reino volátil pero poderosa que provee de energía a la infraestructura e industria de la ciudad. Distrito Carbonilla. Carbonilla fue un centro de comercio próspero, pero cuando la ciudad se expandió, el comercio se movió con ella. Ahora es poco más que un antro destartalado de vicio y desigualdad. Barrio industrial. Estruendoso, sucio y ajetreado. El barrio industrial tiene el tamaño de ciudades libres pequeñas. Siempre está envuelto por un telón de niebla amarilla y es un fuerte importante del arsenal Fundehierro. Prefectura Verdante. Esta franja de bosque verde fue entregado a los Aelfos por sus servicios a la ciudad, pero la expansión rampante y el desarrollo industrial la reducen cada vez más. Las barracas. En las barracas es donde vive la mayoría de plebeyos. Las tiendas de oficios básicos son integrales para el funcionamiento de la ciudad. Aquí se encuentran carniceros, zapateros, curtidores, panaderos y demás. Monte Cuerno Tormenta. El Monte Cuerno Tormenta es una protuberancia de roca enroscada que algunos dicen es el cuerno de una bestia divina.
Los que viven cerca lo hacen bajo su propio riesgo, pues es un pararrayos de la ira de Sigmar. Distrito Piromante. El Distrito Piromante es donde viven los magos brillantes de la Universidad Arcana. Los extraños hornos usados para refinar Actracita también están aquí. Estas enormes estructuras exudan tanto calor que algunos emprendedores secan la colada colgándola en los edificios orientados hacia ellas. Hammer Halgira no podría parecer más distinta de su ciudad hermana. No es una monstruosidad rodeada de contaminación, sino una ciudad de follaje frondoso y aire pristino, dominada por inmensas terrazas de campos fértiles. Situada en la gran cadena montañosa de Khoritan, Hammer Halgira tiene cuestas, mientras que Hammer Halaxa es llana. Hammer Halgira presume de aguas limpias, y la ciudad brillante es árida en extremo. En el estrato Primus, el acomodado distrito gubernamental situado directamente bajo el portal Rasgatormentas, dorados palacios se aferran a las vertiginosas cumbres, rodeados por jardines ornamentales, con flores de colores y riachuelos. Por encima de esta maravilla están las islas de piedras cubiertas de musgo, conocidas como islas errantes o acualitos. Estas enormes moles flotan gracias a sus propiedades geománticas, amarradas por cuerdas de cáñamo y sedacero. Ni los sacerdotes verdes de la ciudad han resuelto el misterio de su increíble flotación. Algunos defienden que las islas errantes están llenas de depósitos gaseosos de magia extraña y potente, pero perforarlas está totalmente prohibido desde la caída terrenal de Thieger, en la que una isla se precipitó encima de la ciudad. Aún hoy, hay druidas que afirman que las islas son seres vivientes, y matarlas enfurecería al mismísimo reino. Las islas errantes emanan agua fresca desde sus abundantes torrentes. Esta irrigación natural proporciona energía a gran parte de la infraestructura e industria de la ciudad. Con la posición asegurada por enormes motores, las emanaciones de las islas riegan campos y llenan pantanos, hacen girar a molinos e impulsan relojes y ascensores. La de mayor tamaño alberga distritos enteros de elfos. Los habitantes del Acualito lo consideran uno de los pocos lugares seguros en un mundo hostil y la defienden sin titubear. Al contrario que en la legendaria Ciudad Viviente, un asentamiento arbóreo en el que la naturaleza y la civilización viven en perfecta armonía, Hammer Halgira busca imponer orden y estructura sobre esta. Los bordes de los jardines urbanos están delimitados por trincheras ardientes de color naranja. Son ríos y canales de lava axiana, dirigidos por acueductos duardinos que van de los estratos superiores a los inferiores. Estos incendios impiden que la ciudad sea engullida por las plantas, pero también tienen otro cometido más importante. Allí donde se encuentran con los manantiales de Aqua Giranis procedentes de las montañas Khoritan, estos ríos de lava forman nubes de vapor encantado, una niebla protectora de magia pura que repele demonios y criaturas corruptas, y que incluso puede curar las enfermedades de quienes se sumergen en ella. Esta defensa espiritual está reforzada por murallas y colinas rodeadas por anillos de lava y torretas de vigilancia, y defendida por al menos 5 grandes gremios libres. Aunque la propaganda de las ciudades libres proclame que Hammer Halgira es el lugar más celestial más allá de Athirheim, la ciudad verdante no es un paraíso, sobre todo para los miles y miles de temporeros que trabajan en los campos y los bancales día tras día con un calor asfixiante, acribillados por los insectos a medida que recolectan las cosechas y utilizan complejos sistemas de cabestrantes para colocar las islas errantes en posición. No es un trabajo glamuroso ni saldrá nunca en las elegías de los dramaturgos de Athir, pero los verdianos son almas pragmáticas. Saben que sin la ardua labor de los temporeros, las guerras sinmaritas en la franja siempre verde y más allá no podrían continuar. Sin comida, los ejércitos no pueden luchar y las ciudades no pueden resistir. Los mortales extranjeros llaman despectivamente a las clases populares de Hammer Halgira dedos verdes o jardineros, pero esas muecas de desdén desaparecerían rápidamente si los envíos de grano y agua se detuvieran. Los insectos son una constante irritante y a menudo mortífera de Hammer Halgira. El abuelo Nurgle, cuyo objetivo eterno es expoliar la ciudad jardín sinmarita,
ha enviado oleadas de moscas henchidas y mosquitos gigantes para atacar la ciudad, como una enorme nube de pestilencia. En estas ocasiones, sus habitantes se han confinado en sus casas, cerrando persianas y desplegando las redes de sedacero, mientras que las escuadras de vaporeros, exterminadores duardinos y humanos protegidos de pies a cabeza, repelen las plagas con chorros de agua muy caliente. Sin embargo, no todos los insectos llevan la marca del dios de la plaga. Los gusanos y las larvas son la principal fuente de alimento de la ciudad, pero las especies de insectos de mayor tamaño de Bernia se utilizan como bestias de tiro, o incluso monturas de guerra. Los famosos coleópteros de las 68 guardias de Bell han utilizado escarabajos de roca con gran eficacia en sus cargas de caballería. Los escarabajos Androcus son dóciles y obedientes, por lo que se usan para tirar de carros en las granjas, y además cuentan con unas centelleantes y poderosas alas. De hecho, el vuelo a lomos de un escarabajo es una de las pocas maneras de alcanzar las islas errantes y los niveles más elevados de la ciudad. Una vez visto cómo es la vida en Hammerhall, veamos ahora las cruzadas portaamanecer. Embarcarse en una cruzada portaamanecer es aceptar un deber sagrado de Sigmar. En la vanguardia de cada cruzada se portan braseros encendidos con la llama sagrada que se mantiene en el templo del núcleo de cada ciudad madre, un fuego eterno portado a través de un portal desde Azir hace mucho, dicen los bardos. Los valientes que aceptan la marcha se llaman portaamanecer o sencillamente amaneceres. Su papel es llevar la luz de su ciudad a la larga noche del mal que representó la era del caos. De tener éxito, el territorio que obtienen para sí es heredado por su línea familiar para siempre. Tan potente este reclamo para los ciudadanos pobres que incluso miembros de los recuperados se aventuran en lo salvaje que antaño los depredaba. Cuando una cruzada sale de su ciudad madre, lo hará con la pompa y circunstancia que exige la ocasión. Cada nombre de portaamanecer se lee ante la campana del cruzado, y se escribe en los tomos Valoris, para honra de su dinastía. El recitado del Maximus Sigmarita, instrucciones cortas de media docena de palabras, refuerza aún más la fe. Después de todo, dicen los sacerdotes, son las palabras del mismo Dios Rey, y contienen cierto poder, tanto que pueden inspirar a un alma hacia el heroísmo. Aunque el pase de lista suele llevar horas largas y dedicadas, es fácil que alguien se inspire, especialmente cuando la cruzada portaamanecer sale de las puertas de la ciudad con el dorado brillante de los forjados en la tormenta en la vanguardia y una cadena de metalitos de carga sostenida sobre la cabeza majestuosamente. Los metalitos son como islas flotantes, un fenómeno natural que ocurre en cada reino, como los cuerpos orbitantes y las islas en el borde. Como la necesidad es la madre de la invención, los humanos, elfos y duardinos han aprendido a controlar estos valiosos recursos. Mediante magia geomántica o garras de vapor, las islas se arrastran a un muelle celeste y se fortifican y cargan con estructuras prefabricadas y material bélico. Los aparatos de arrastre varían entre reinos. En las cruzadas de Gur se suelen emplear bestias de carga gigantes. En Chamon se pueden usar naves Caradron y en Siis equipos de centenares de fieles dispuestos a desempeñar un trabajo agotador por la causa de Sigmar. Bajo los metalitos, la propia cruzada marcha en buen orden, con vagones, fuertes mecanizados, bestias de arrastre y milicia trabajadora cargados con aún más provisiones. A la cabeza hay una vanguardia de tropas de élite, que generalmente incluyen forjados en la tormenta de la ciudad madre. Suelen ser apoyados por grupos de matafuegos e hijas de Caine, cada facción más dispuesta a probarse. El cuerpo principal de la columna se compone de infantería de gremios libres marchando al sol de los tambores de regimiento. Por detrás vienen la fila de artilleros y los regimientos de tiradores del arsenal Fundehierro, listos para empuñar las armas al menor signo de problemas. Después van los devotos de Sigmar, que cantan y se azotan la carne con látigos y cadenas para que la sangre de los fieles consagre las duras tierras que pisan, descalzos y humildes, en nombre del Dios Rey. El lugar al que las cruzadas es enviada a reclamar habrá sido señalado semanas o meses antes por fuerzas exploradoras, sean a elfos, batidores de los gremios libres o las cámaras auxiliares de vanguardia de los forjados en la tormenta.
Estos no eligen los lugares según la presencia de ventajas estratégicas tradicionales como terreno alto o defendible o fuentes de agua limpia, sino a portales de reino, capillas antiguas o, como suele ocurrir, nodos de poder geomántico. Estos puntos de nexo, localizados con el uso de brújulas taumatúrgicas, suelen ser ubicaciones donde las líneas ley de poder arcano que recorren los reinos son especialmente fuertes o se cruzan. Estas formarán el núcleo arcano de lo que pasará a ser el puesto de defensa sigmarita. Cada hueste de cruzada toma un estandarte sagrado proporcionado por la Orden de Heraldos. Este estandarte puede adoptar muchas formas, pero su diseño suele recordar a la heráldica nativa de la cruzada. Si el asentamiento sobrevive, su variante se convertirá en el símbolo de toda una ciudad nueva. Tras asegurar el estandarte, el punto de nexo del puesto de defensa se analiza, refuerza y domina mediante una construcción arcana llamada Sifón de Nexo. Esto canaliza el poder de las líneas ley del lugar hacia los ídolos guardianes que se erigen para vigilar su perímetro. Es más que una declaración de intenciones de la hueste cruzada. Juntas, las estatuas forman una barrera espiritual que puede contener a demonios y espectros. Tras erigir el sifón de nexo y los ídolos, se descargan estructuras prefabricadas de los metalitos y se despliegan en torno al lugar principal. Cuando un metalito está en posición, es arrastrado hacia abajo despojado de su poder innato mediante un mineral antimágico llamado piedra nula, también usado para el transporte seguro de los tipos más puros de piedra de reino, hasta que se incrusta en el suelo como una fortificación ya lista. Algunos, llamados islas de escudriñamiento, se dejan flotando a baja altura para formar puestos de vigilancia que pueden bajarse a voluntad. Los edificios descargados de los metalitos suelen erigirse sobre los restos de antiguos imperios, reforzados o reutilizados con materiales encontrados o defensas preconstruidas que las cruzadas llevan consigo. Mientras, sus albañiles e ingenieros convierten cualquier ruina o estructura existente en edificios habitables, mientras construyen aún más a partir de los materiales que han traído consigo. Los heridos tendrán oportunidad de descansar mientras los demás trabajan para erigir el puesto de defensa tan rápido como pueden. El forrajeo y la recolección se convierten gradualmente en agricultura a medida que el acualito del lugar, generalmente importado de Girán a un alto precio, limpia e irriga la tierra con agua purificadora. En este punto es probable que el lugar sea atacado por uno o varios enemigos. Todo excepto el centro del asentamiento se considera prescindibles. En una disputa extendida, hasta el último ciudadano luchará para proteger el nexo del puesto de defensa. Si la Orden de Logísticos juzga el asentamiento estable y valioso, se enviarán refuerzos y materiales para mejorarlo. Para cuando la segunda generación del asentamiento alcanza la adultez, la nueva ciudad será próspera, o lo más probable, habrá sido condenada a una muerte lenta por la lógica despiadada de la guerra. Un puesto de defensa que se deja languidecer y defenderse por sí mismo probablemente acabe convertido en una cáscara vacía, u ocupado y utilizado para propósitos tenebrosos por quienes lo han derrotado. La triste verdad es que por cada puesto de defensa sigmarita que se gana el derecho a sobrevivir, una docena quedan calcinados. Aunque se usan muchas estructuras prefabricadas para construir con rapidez un puesto de defensa sigmarita, cada asentamiento se adaptará a su entorno y usará los recursos que tenga a mano. Como resultado, estos asentamientos varían tremendamente en apariencia. Los Tegur, llamados fuertes de estacas, usan hueso y pellejo y pueden contar con bivacs, chozas inclinadas, soportes de curtido y empalizadas oblicuas para alejar a atacantes monstruosos. Los asentamientos en Chamon pueden tener mucha cobertura de metal y usarán minas temporales para explotar la riqueza mineral del reino, no por nada que se llaman beta-bastiones. Los asentamientos brillantes de Gis reciben energía de dispositivos eólicos o solares que funcionan en armonía con la Tierra. Los de Axi, que muchos baldíos llaman ciudades candela o chispáreas, probablemente tengan energía de vapor o usen tanques sirvientes accionados por fuentes geotérmicas. Sin importar cómo sean, tendrán formas y símbolos en común, que recuerdan la arquitectura e iconografía de los palacios de Sigmar en Azyr.
El número de estructuras erigidas en un asentamiento aumenta su atractivo como blanco para quienes desean derribarlo. Solo una cruzada verdaderamente formidable puede esperar resistir lo suficiente para que les alcance los refuerzos. Si lo hacen, darán un gran paso. Una cruzada de refuerzo, por lo general, incluye no solo regimientos de tropas enteros, sino también nuevo material bélico, nueva información y un impulso tremendo para la moral. Por desgracia, no muchos sobrevivirán tanto. Para poner un ejemplo, veamos cómo sería un puesto de avanzada en Tondia, en Gur. La disposición de todo puesto de defensa sigmarita está designado por el Decreto Sigmaris. Sifón del Nexo. Esta construcción controla y distribuye energía geomántica hacia la barrera de ídolos. Aqualito. Metalito giranita que proporciona agua potable y purifica el lugar. Soporte del estandarte. Exhibe la iconografía del asentamiento fundador. Ídolos guardianes. Disuaden a los enemigos débiles y sirven de barreras espirituales contra demonios y espectros. Santuario Sigmarita. Un centro de adoración al dios rey. Armazones domiciliarios. Habitáculos montados con rapidez que forman un anillo defensivo. Patíbulo. Usado para castigar las transgresiones severas. Metalito de transporte. Antes usado para el transporte, ahora como fortificación. Isla de escudriñamiento. Se puede dejar flotar como punto de observación con un cabestrante. Zona de cultivo, también llamado extensión giranita. Es irrigada por canales de acualito. Campo de entrenamiento. Aquí se impone la disciplina militar si el puesto avanzado no está ya en guerra. Y para terminar el vídeo, veamos qué es la moneda portaamanecer Maleus. Es algo habitual entre los portamaneceres el aceptar una moneda sagrada como seña de su pacto de servicio y talismán, pero no siempre ocurre cuando están lo suficientemente sobrios como para recordarlo. Conocida como moneda Maleus, está hecha de materiales que datan de la era de los mitos, y a menudo lleva grabado el icono de una cruzada particular. Colgada del cuello, muñeca o cinturón, este pequeño amuleto refuerza la determinación de aquellos que lo llevan. Perderla o intercambiarla es un delito penado con la horca.